En mi primer recuerdo, los 4 años rodeado de mis hermanos. No recordaba nada, pero sí que los amo. Los escuché decirte mal y yo seguí la corriente. Lo que empezó como una farsa se convirtió en algo más real, porque yo sabía que era la madre que me como nunca nadie jamás. Pero ese día trágico, a los 7 años estaba sentado al lado de otros 4 vinos. Al lado encontramos una mano algo pálida que estaba sobresaliendo del patio. Con curiosidad todos nos acercamos, aunque no lo viera querido haber hecho tu cara y tu cuerpo en el suelo. Mi abuela y mi tía nos alejaron y dentro de la casa nos quedamos. Vi un montón de doctores llegando para tratar de rescatarte, mis hermanos llorando y mis ojos más secos que nunca, pues la triste realidad era que nos habías dejado. Madre, yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, yo iré sin dudar, pues me enseñaste a ser mucho más fuerte. Tú me enseñaste a ser feroz. No déjame pisotear y a las peleas amar. Yo seguiré día atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste a ser feroz, a no dejarme pisotear y ya las peleas amar. Yo sé que eres de allá atrás, siguiendo sin duda, caminando al frente y nunca mirar atrás. Pasaron de ese día mi tía y mi abuela, pegándonos por no hacer las tareas como ellas querían, soportando el castigo que no estaban, hasta que una denuncia de ellas ciertas nos alejaba, yendo a la casa de nuestra abuela. Ya nuestros 2 hermanos fue por primera vez, dejando otros 2 hermanos atrás con su otra abuela. Aprendí a amar en los años, mi padre y mi abuela ya no lo podían tener. Mis 2 hermanos menores se quedaron con su madre. Yo y mis otros 2 hermanos mayores nos mandaron a hogares diferentes, en un lugar donde yo era el mayor. Su visita ese día mi madrina, comenzamos a conversar. Mi cumpleaños ella me vino a observar, pasando fines de semana con ella en su casa. Cuando yo aprendí a volver a amar, ya no quiero más. Primero presiéntese más, a que mi y no todo un pero, y atender al pare. Yendo a las casas de mi hermano, reconectándonos, porque no había separado. Primero fue un fin de semana con mi marina, pero vivo con ella el día de hoy. Yo te extraño mucho hoy, pero la realidad es que hoy soy más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastima el camino al frente, quieres sin dudas de hacer feroz. No déjame pisotear las peleas amar. Yo seguiré de atrás, siguiendo sin dudas, caminando al frente y nunca mirar atrás, pues porque hoy soy mucho más fuerte que ayer y no me podrán detener. Aunque me lastime al caminar aprender. Yo sin duda pues me enseñaste. Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Capítulo 29. La sala del hospital estaba oscura y silenciosa, salvo por algún que otro grito o carcajada desquiciada que provenía de la cama de alguno de los pacientes. De repente, un vacío negro e informe apareció en el centro de la sala. Un instante después, el vacío se desvaneció, revelando a Raven, quien rápidamente echó un vistazo a la oscura sala antes de encontrar el motivo de su visita. Cerrando los ojos, Raven aguzó sus sentidos para ver si había algún miembro del personal de seguridad cerca. Para su alivio, parecía que la única persona presente era un mago de seguridad dormido que roncaba tranquilamente en su escritorio fuera de la sala. Al acercarse a los 2 pacientes que dormían plácidamente uno al lado del otro, Raven sintió una lágrima rodar por su mejilla, la cual se secó rápidamente. «Hola, tía Alice», susurró Raven con tristeza, antes de volverse hacia el hombre dormido a su lado. «Hola, tío Frank.
Al mirar a los dos pacientes dormidos, Raven no pudo evitar reprimir un sollozo al ver lo diferentes que se veían sus padrinos desde la última vez que los había visto. La mujer brillante y maravillosa que había sido Alice Longbottom había sido reemplazada por una sombra de lo que fue, y Raven sintió que se le rompía el corazón al mirar a su madrina dormida. Raven se había enterado del estado de los Longbottom años antes, cuando confrontó a Dumbledore sobre la vida de Harry. Sin embargo, estaba demasiado ocupada en rescatar a Harry de Petunia como para comprender lo que Dumbledore le había dicho. Solo cuando Raven fue a San Mungo hace unas semanas para comprobar el estado de la profesora McGonagall, Raven vio de primera mano lo realmente dañados que estaban sus tíos adoptivos. Raven se sintió tan aliviada al descubrir que su tía Minnie estaba viva. Estaba furiosa con Snape por atacar a Raven y, más importante aún, a ella, y había proferido amenazas bastante fuertes contra el ahora arrestado profesor de pociones, lo que hizo que incluso Raven se sonrojara ante el lenguaje de su tía. Al salir de la habitación de su tía Minnie, Raven se encontró con Neville Longbottom y su abuela. Tras unos instantes de conversación cortés, Raven preguntó a quién iban a visitar, lo que provocó una mirada de profunda tristeza en Neville mientras su abuela explicaba la condición de su hijo y su nuera. La sorpresa de Raven debió verse en su rostro, pues Augusta Longbottom rápidamente le agradeció su preocupación antes de disculparse con Neville, diciendo que llegaban tarde a una cita. Raven no sabía cuál era su plan al venir aquí, todo lo que sabía era que necesitaba alejarse de la torre por un tiempo. Las cosas entre ella y Harry habían comenzado a empeorar, a pesar de los muchos intentos que Raven había hecho por reconciliarse. Incluso las sesiones de terapia entre Black Canary y Harry habían dado muy poco resultado, ya que Harry a menudo se negaba a hablar con la heroína. A menudo, Harry simplemente se sentaba y la miraba con furia hasta que finalmente terminaba su sesión, momento en el que Harry se levantaba y salía furioso. Raven entendía la ira de su hermano pequeño, incluso podría haber reaccionado de la misma manera, si estuviera en el lugar de Harry, pero eso no significaba que no le doliera ver a Harry mirarla con tanta ira dirigida, donde antes solo había amor. De repente, Alice Longbottom despertó y vio a Raven mirándola, tras lanzar rápidamente un grito silencioso de terror. Alice se cubrió con la manta hasta la nariz, de modo que solo se veían sus ojos y la parte superior de su cabeza. «SHH, tranquila», dijo Raven en voz baja, levantando las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. «No estoy aquí para hacerte daño, tía Alice». Las palabras de Raven parecieron no surtir efecto, o quizás Alice estaba demasiado desquiciada para comprender lo que Raven le decía, porque lanzó un grito de terror aún más fuerte y se cubrió la cabeza con la manta hasta quedar completamente oculta. Reprimiendo sus emociones desbordadas, Raven se acercó lentamente a la figura temblorosa bajo la manta y colocó suavemente una mano sobre la cabeza de Alice. «Duerme, tía Alice», dijo Raven, infundiendo magia en sus palabras y haciendo que el temblor de su tía disminuyera hasta que finalmente se recostó sobre la almohada, profundamente dormida. Mientras la miraba, Raven sintió que el dolor la atravesaba como un cuchillo. Alice Longbottom merecía mucho más que esto. Merecía una vida llena de felicidad con su esposo e hijo, merecía una vida tan maravillosa y asombrosa como ella. Y sin embargo, todo eso le había sido arrebatado por las mismas personas que habían destruido las vidas de Raven y Harry. Raven acababa de darse la vuelta para irse cuando sintió que Alice se abalanzaba sobre ella y la agarraba de la muñeca. Mirando hacia atrás sorprendida, Raven vio a Alice mirándola con una expresión suplicante, como si Alice, por un instante, recordara quién era Raven y no quisiera que se fuera. «Comillas, tía Alice», preguntó Raven con voz suave y esperanzada. Por un momento, Raven se atrevió a esperar que Alice la recordara, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando Alice soltó su muñeca y se dejó caer sobre la cama. Un momento después,
Alice estaba profundamente dormida de nuevo mientras Raven luchaba por contener las lágrimas. Desde que Harry había regresado a su vida, Raven había descubierto que cada vez le resultaba más difícil reprimir sus emociones como antes. Mientras Raven miraba a su tía y a su tío, una idea surgió de repente en su cabeza, una idea increíble e imposible que surgió de la nada y la dejó sin aliento. ¿Era posible? ¿Podría funcionar de verdad? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Raven en voz baja antes de hundirse en una postura meditativa entre las dos camas. Azarat Metrion Cintos, dijo Raven en voz baja mientras su cuerpo comenzaba a elevarse en el aire, deteniéndose finalmente cuando estaba a casi 60 centímetros del suelo. Azarat Metrion Cintos. Un instante después, lo que parecía un tentáculo negro emergió de la frente de Raven y se clavó en la cabeza de Alice, conectándolas como una cuerda tensa. Cuando Raven volvió a abrir los ojos, vio que se encontraba en lo que parecía una gran mazmorra, frente a una escalinata de piedra que descendía. A lo largo de la pared que conducía a la escalera, unas antorchas iluminaban el camino con un brillo inquietante. Armándose de valor, Raven comenzó a bajar lentamente. Tras descender varios tramos, se encontró frente a un largo pasillo de piedra cuya única iluminación provenía de las antorchas. ¿Qué es esto?, preguntó Raven en voz alta mientras intentaba mirar por el pasillo de piedra. Un grito repentino resonó por todo el pasillo, haciendo que Raven diera un respingo. Un instante después, una risa demente siguió al grito, y Raven tragó saliva nerviosamente. Mientras otra carcajada demente resonaba por el pasillo, Raven se vio corriendo a toda velocidad, buscando desesperadamente a quien quiera que estuviera gritando. Al llegar al final de la cámara, Raven se encontró frente a una visión espantosa. Alice Longbottom yacía en el suelo de una celda, gritando de dolor mientras se encogía sobre sí misma. Al otro lado de la celda, de pie y riendo desquiciadamente, se encontraba una bruja de aspecto salvaje con una espesa cabellera negra. Mientras Raven observaba con creciente horror, vio que la bruja de cabello alborotado sostenía una varita frente a Alice y disparaba un rayo de luz roja hacia la bruja que gritaba, como si sintiera que había alguien más allí. La bruja de cabello alborotado terminó su hechizo y se giró para mirar a Raven, una sonrisa demente cruzando su rostro al ver a la niña. Comillazo. ¿Quién es esta? La bruja de cabello alborotado soltó una carcajada. Comillas, alguien nuevo con quien la querida bella pueda jugar quien quiera que seas. Alice gimió, intentando en vano levantarse sobre sus brazos. Corre, comillas, no voy a ir a ninguna parte. Raven gruñó, alzando sus puños ofensivamente. Comillas, quien quiera que seas. Aléjate de mi tía Alice, comillas. Raven. Alice susurró en estado de shock mientras yacía en el suelo, su cuerpo temblando ocasionalmente, por el dolor del hechizo. Comillas a. Bella te conoce, exclamó alegremente la bruja de cabello alborotado. Comillas, eres el pequeño mocoso de los Potter. A Bella le encanta jugar con mocosos. Eres Bellatrix Lestrange, dijo Raven, reconociendo por fin a la bruja. Me alegra saber que eres tan sádica y demente como en el mundo real. Bellatrix gruñó y lanzó un rayo rojo contra Raven, quien rápidamente lo esquivó antes de abalanzarse sobre ella a toda velocidad. Mientras Raven se acercaba, Bellatrix no pudo esquivarlo a tiempo y recibió un brutal puñetazo en la mandíbula que la hizo retroceder contra la puerta de la celda de Alice. Sin perder un minuto, Raven agarró la túnica de Bellatrix y la levantó aturdida, propinándole otro puñetazo en el estómago que la hizo doblarse de dolor. Raven remató con un gancho que la estrelló contra los barrotes de la celda de Alice una vez más. Comillas, ya no eres bienvenido aquí, espectro, gruñó Raven. Comillas, lárgate. Bellatrix miró a Raven con odio en los ojos antes de apretar su varita, con fuerza. Comillas, nadie más que el Señor Oscuro me da órdenes. Mientras se ponía de pie de un salto y alzaba su varita,
Para lanzar otra maldición, Raven simplemente levantó la mano y la extendió hacia Bellatrix, con la palma abierta hacia la furiosa bruja. Comillas, te dije que te largaras antes de que Bellatrix pudiera pronunciar una palabra. Un rayo de luz dorada salió disparado de la mano de Raven y se estrelló contra el cuerpo de Bellatrix, provocando que la bruja gritara de agonía mientras se transformaba en luz dorada y se desvanecía. Una vez que la bruja se huido, Raven abrió rápidamente la puerta de la celda y se acercó lentamente a su tía caída. Comillas, tía Alice, ¿estás bien?, preguntó Raven mientras levantaba suavemente a la bruja del suelo y la ponía en sus brazos. Cuervo, preguntó Alicia mientras miraba a la niña sonriente. ¿Pequeño cuervo? Sí, tía Alice, dijo Raven en voz baja mientras su tía le acariciaba el rostro con cariño. Soy yo. Oh, te has vuelto tan hermosa, dijo Alice con una sonrisa. Y lo extrañaba. Está bien, tía Alice, dijo Raven en voz baja. Ya estoy aquí. ¿Estás a salvo? ¿Viniste por mí?, preguntó Alice con voz débil. Claro que sí, respondió Raven con una sonrisa. Solo lamento no haberlo hecho antes. ¿Neville?, preguntó Alice en voz baja. Te está esperando, dijo Raven mientras una lágrima corría por su mejilla. Has estado soñando demasiado tiempo, tía Alice. Ahora es hora de despertar. Un repentino destello de luz envolvió la celda y el pasillo, haciendo que ambas brujas cerraran los ojos mientras la luz se extendía, cubriendo todo a su paso. Mientras el tentáculo se retraía lentamente de la cabeza de Alice y volvía a la de Raven, la niña abrió los ojos poco a poco, demostrando que habían recuperado su forma normal. Raven miró a Alice y sonrió al ver a su tía abrir los ojos lentamente y mirarla por un instante antes de esbozar una dulce sonrisa. Raven, preguntó Alicia con voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Duerme, tía Alicia, dijo Raven suavemente. Necesitarás fuerzas para los próximos días. Los ojos de Alicia se cerraron lentamente en cuanto Raven terminó de hablar. Un momento después, Alicia roncaba suavemente, con un aspecto mucho más tranquilo que cuando Raven apareció por primera vez. Volviéndose hacia su tío Frank, que dormía plácidamente, Raven sonrió con dulzura antes de cerrar los ojos y decir suavemente, ahora te toca a ti, tío Frank. Es hora de despertar. Varias horas después, Raven observaba desde debajo de la capa de invisibilidad de Harry cómo Neville sollozaba desconsoladamente en el pecho de su madre, quien lo sostenía en brazos y le acariciaba suavemente el cabello. Mientras Raven observaba con una sonrisa, vio que Alice parecía mirarla fijamente y sonreía feliz, incluso con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Un instante después, los ojos de Raven se abrieron de par en par al ver a Alice decirle en silencio una simple frase, gracias, Raven. Asintiendo con la cabeza, a pesar de la sorpresa de haber sido vista, Raven se envolvió rápidamente en su poder y se teletransportó de regreso a la Torre de los Titanes, sintiéndose mucho mejor que el día anterior. Capítulo 30. Lex Luthor tenía muchas cualidades de las que se sentía orgulloso con razón. Era el director ejecutivo de una empresa multimillonaria, poseía más de 30 patentes que habían revolucionado el mundo en repetidas ocasiones y era uno de los hombres más inteligentes del planeta. Pero en ese momento, Lex estaba furioso. No, esa no era la palabra adecuada para describir lo que sentía. No, Lex estaba furioso, y la razón de este nuevo nivel de ira, que parecía consumirlo por completo, era una simple computadora portátil frente a él que mostraba un video subido a internet hacía varios días y que ya había sido visto por más de 2 millones de personas en todo el mundo, una cifra que seguía aumentando. Mientras Lex veía el video en el que él mismo, Ra's al Ghul y el resto de la Liga de Asesinos bailaban y cantaban Men in Tights, sintió que, inconscientemente, metía la mano en el cajón de su escritorio y sacaba un pequeño revólver. Un instante después,
Lex disparó varias veces contra la pantalla del portátil, sin parar hasta que oyó el clic que indicaba que se había quedado sin balas. Tras arrojar el revólver con disgusto, Lex se puso de pie y se dirigió a grandes zancadas hacia el gran ventanal, con las manos entrelazadas a la espalda, contempló la ciudad de Metrópolis, con la mirada perdida en un torbellino de furia mientras observaba la sede de su imperio. El mundo entero se ríe de mí, gruñó Lex mientras miraba la ciudad. Cuanto más reflexionaba sobre la situación, más se enfurecía, alcanzando una rabia que ni él mismo sabía que existía en su interior. Para ser justos, respondió en voz baja Mercy Graves, la asistente de Lex, el mundo también se ríe de la Liga de Asesinos. Dudo que Ra's al Ghul permita que esto continúe por mucho tiempo. Al volverse hacia su asistente, Lex entrecerró los ojos mientras reflexionaba sobre sus palabras. Pudo ver la rabia apenas contenida en su rostro y se sintió satisfecho de que ella comprendiera su estado de ánimo, pues lo compartía. Sin duda, Ra's tendrá que dar un escarmiento a Arcane y a Lunatic, se burló Lex mientras volvía a mirar por la ventana. No tendrá otra opción, a menos que quiera que su reputación, y la de la Liga de Asesinos, sufran un duro golpe. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Mercy. Dejar que la Liga se encargue. Claro que no, replicó Lex, perdiendo la calma por un instante. Simplemente tendremos que actuar más rápido que Ra's para vengarnos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mercy con una ceja arqueada. Quiero decir, se burló Lex mientras se volvía para mirarla, que no permitiré que Ra's al Ghul y su banda de fanáticos de las artes marciales lleguen a esos dos niños antes que yo. Quiero que pongas una recompensa tan grande por las cabezas de Arcane y Lunatic que cada asesino, mercenario y monstruo se mate entre sí por la oportunidad de llegar primero. Esa es una orden impresionante, respondió Mercy con una sonrisa burlona. ¿Cuánto debo dar como recompensa? ¿Acaso tartamudeé?, gruñó Lex. El dinero no importa. Solo quiero que encuentren a esos mocosos y me los traigan vivos. ¿Vivos?, preguntó Mercy sorprendida. ¿Está seguro de eso, señor? Nadie los matará excepto yo, replicó Lex de inmediato, volviendo rápidamente a su silla y juntando los dedos, apoyando los codos en el escritorio frente a él mientras se sentaba. Esos dos mocosos insolentes se atrevieron a faltarle el respeto al ex Luthor, y haré que se arrepientan profundamente de ese error antes de permitirles morir. Tragando saliva nerviosamente ante la locura que vio en los ojos de su jefe, Mercy salió rápidamente de la oficina, para hacer algunas llamadas. Si bien era cierto que lo que Arcane y Lunatic le habían hecho era humillante, incluso ella sentía lástima por lo que pronto experimentarían antes de que Lex terminara con ellos, y eso si la Liga de Asesinos no los alcanzaba primero. Harry, no podemos seguir así, dijo Dina, Canario Negro, con paciencia, mientras miraba al chico ceñudo sentado frente a ella. Esta es nuestra quinta sesión juntos, y lo único que has hecho es sentarte y mirarme con desprecio todo el tiempo. Que me hayan ordenado estar aquí no significa que tenga que hablar contigo, replicó Harry con desdén, fulminando con la mirada a la heroína. Y no tengo nada que decir. Sonriendo pacientemente, Dina observó al chico que se había convertido en su paciente más reciente en las últimas semanas. Él estaba sentado frente a ella, con solo una pequeña mesa de café entre ambos. Dina vestía su atuendo habitual de canario, que consistía en una blusa negra debajo de una chaqueta de motociclista y medias de rejilla. Harry, por otro lado, llevaba una camiseta negra sin mangas de Drowning Pool, unos vaqueros azules rotos y unas zapatillas deportivas negras y rojas. Su largo cabello estaba recogido detrás de la cabeza y su pendiente negro había sido reemplazado por un sencillo aro dorado. Mientras Harry se cruzaba de brazos y miraba fijamente a Dina, ella no pudo evitar suspirar ante lo que parecía ser otra sesión perdida. Entonces, supongo que tendremos que intentarlo de nuevo mañana, ¿no?, que exclamó Harry molesto. Ron y Hermione vienen mañana. Sí,
Vienen, respondió Dina con una sonrisa burlona. Y en vez de estar con ellos, estarás aquí conmigo. Eso no es justo, gritó Harry furioso. Eso es chantaje. Dina no pudo evitar reírse, lo que provocó que la mirada de Harry se intensificara. Tal vez lo sea, pero si es la única manera de que me hables, que así sea. ¿Qué les pasa a ustedes?, se burló Harry, levantando las manos mientras se dejaba caer en la silla. Me poseyó un demonio. ¿Y qué? Sigo vivo y me siento mejor que nunca, así que ¿de qué tenemos que hablar? Harry, ambos sabemos que eso no fue todo lo que pasó, dijo Dina en voz baja, provocando que Harry la mirara con desdén. Ah, sí, olvidé la parte en la que tus amigos me atraparon en un círculo mágico y luego procedieron a torturarme. Dina frunció el ceño, mordiéndose el labio con ansiedad. En su opinión, Batman y los demás habían ido demasiado lejos, y de hecho, se lo había dicho cuando se ofreció como enlace de la Liga de la Justicia con los Titanes. Puede que el enfoque de la Liga de la Justicia no haya sido el correcto, respondió Dina en voz baja. En eso estamos de acuerdo. Pero sus intenciones eran buenas, Harry. Intentaban ayudarte. Sí, claro, se burló Harry, poniendo los ojos en blanco al mirar a Dina. Tienen una forma muy peculiar de demostrarlo. Harry, ¿por qué no vamos directamente al verdadero motivo de tu enfado y a quién va dirigido? No sabes nada, replicó Harry con sarcasmo, apartando la mirada de Dina y dirigiéndola hacia el gran ventanal que daba al mar. Sé más de lo que crees, respondió Dina con una sonrisa paciente. Ah, sí. Harry resopló, mirándola con una ceja arqueada. Anda, pues. Cautívame con tu perspicacia. Has sufrido horrores que la mayoría apenas puede imaginar, respondió Dina con tristeza. Has sido maltratada por quienes debían cuidarte. Cállate, gruñó Harry en voz baja, apartando la mirada de la heroína. Y entonces, un día, tu hermana mayor viene y te salva, continuó Dina. Y te promete que nunca más volverás a sufrir así. Te dije que te callaras, gruñó Harry, esta vez más fuerte, mientras apretaba los ojos como si pudiera bloquear el sonido de su voz. Y luego, cuando la Liga de la Justicia te hizo daño, te quedaste mirando mientras ella no hacía nada para impedirlo, y ahora te sientes traicionado. Sí que me traicionó, gritó Harry, poniéndose de pie de un salto y usando sus tentáculos para lanzar la mesa de centro al otro lado de la habitación. Lo prometió. Me prometió que siempre me protegería. Y luego simplemente dejó que me hicieran daño. Y la odias por eso, dijo Dina en voz baja. Sí. Quiero decir que no, dijo Harry rápidamente mientras empezaba a pasearse frente a Dina. Quiero decir. No lo sé. Casi derrotado, Harry se dejó caer en la silla y apoyó la cabeza entre las manos un instante antes de mirar a Dina con expresión desconsolada. Dina, sabiamente, prefirió guardar silencio, intuyendo que Harry se acercaba a un momento crucial en su terapia. No la odio, dijo Harry en voz baja, quiero decir, es mi hermana mayor. Me salvó de los Dursley. Es la razón por la que quiero ser un héroe, así que ¿cómo podría odiarla? Pero yo. Te sientes traicionado, añadió Dina, haciendo que Harry asintiera rápidamente. Exacto. Prometió que no dejaría que nadie me volviera a hacer daño. Y luego se quedó ahí parada mientras tus amigos me torturaban. Simplemente los dejó hacerlo. Harry, Robin no sabía lo que la Liga tenía planeado, dijo Dina con suavidad. El hechizo que usó el Dr. Fate fue tosco y peligroso. Debería haberlo planeado mejor para asegurarse de que no te torturaran así. Por lo que oí, en cuanto se hizo evidente que algo andaba mal, Robin intentó impedirlo. De hecho, intentó salvarte. Las lágrimas corrían ahora por las mejillas de Harry, y él se las secó con rabia mientras Dina continuaba con el mismo tono suave de antes. Robin incluso arriesgó su cordura y su alma cuando siguió al Dr. Fate a tu mente. Trigon bien podría haberla dejado en estado vegetativo, pero aceptó ese riesgo porque eres su familia. Tu hermana sufre más de lo que te imaginas, Harry.
Cree que el último miembro que le queda de su familia la odia, eres todo lo que le queda, y creo sinceramente que la idea de que la abandones la aterroriza más que cualquier otra cosa que haya enfrentado. Porque si te vas, volverá a estar sola, y para ella ese es un destino peor que la muerte. Mordiéndose el labio, Harry bajó la mirada hacia su regazo por un instante antes de finalmente respirar hondo y murmurar algo tan bajo, que Dina no pudo oírlo. Comillas que dijiste, Harry. Trigon me mostró una visión del futuro, dijo Harry en voz baja, lo que hizo que los ojos de Dina se abrieran de par en par al percibir el miedo en su voz. Me mostró en quién me convierto y cómo sucede. Continúa. Harry lo animó Dina con dulzura. Me convierto en un monstruo, susurró Harry con voz hueca antes de comenzar a contarle lo que Trigon le había revelado. Al final de su relato, Harry levantó la vista de su regazo y finalmente miró a Dina, y la protagonista sintió que se le partía el corazón al ver la mirada vacía en los ojos de Harry, una mirada que ningún niño de 12 años debería tener. He matado a tantos héroes, dijo Harry en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro. Ni siquiera sé cuántos, solo reconocí algunos cuerpos. Lo único que siempre he querido es ser un héroe como Raven, hacer que nuestros padres se sientan orgullosos de mí. Hacer que ella se sienta orgullosa de mí. Pero ¿y si mi destino no es ser un héroe, sino el destructor de este mundo? ¿Cómo podré mirar a Raven a los ojos cuando sé que seré igual de malo, si no peor, que el hombre que mató a nuestros padres? Una repentina comprensión floreció en Dina, y mentalmente se reprochó no haberse dado cuenta antes. Harry estaba enojado con Raven, sí. Pero más que eso, se avergonzaba de lo que había visto hacer a su yo futuro. Lo único que Harry quería era ser un héroe. En cambio, Trigon había obligado al chico a ver cómo Harry se convertía en el peor de los villanos. Antes de darse cuenta de lo que hacía, Dina se puso de pie, cruzó la habitación y se arrodilló frente a Harry, posando una mano tranquilizadora sobre su rodilla mientras el chico se mordía el labio para no llorar más de lo que ya lo había hecho. Harry, escúchame, dijo Dina con dulzura, comillas, ese futuro que te mostró Trigon es una mentira. ¿Cómo puedes estar tan segura?, replicó Harry con voz hueca. Quiero que me escuches con mucha atención, Harry, ordenó Dina, con tanta firmeza que Harry solo pudo asentir en silencio. No eres una mala persona. Eres una muy buena persona a la que le han sucedido cosas malas, ¿entiendes? Harry no pudo hacer más que asentir, antes de bajar la cabeza avergonzado. Sin embargo, Dina se negó a dejar que se echara hacia atrás y le puso la mano bajo la barbilla, obligándolo a levantar la cabeza. Todos llevamos dentro luz y oscuridad, lo que importa es la parte que eliges mostrar. Eso es lo que define quién eres en realidad. No quiero convertirme en él, gimió Harry en voz baja, provocando una sonrisa en Dina. Y por eso no lo harás. Yo, no entiendo, dijo Harry en voz baja mientras Dina le sonreía. Hay mucha gente que te quiere, Harry. Y esa gente jamás permitirá que te conviertas en ese monstruo que viste, así que nunca pienses que estás solo. Estamos aquí para ti, Harry, y nunca dejaremos que te caigas. Por un instante, Harry se quedó mirando a Dina como si buscara algún engaño en sus ojos. Un momento después, Harry se lanzó a los brazos de Dina y lloró en silencio sobre su hombro mientras ella le acariciaba la espalda. Tras unos instantes, Harry finalmente soltó a Dina y se secó rápidamente los ojos antes de volver a sentarse. Dina, sonriendo levemente, se puso de pie y retomó su asiento. Creo que hemos avanzado bastante, Harry, dijo Dina alegremente. Pero creo que aún podemos hacer más. Por ahora, quiero que dejes de ser tan hostil con tu hermana. Quizás incluso podrías tener una conversación civilizada con ella sin llegar a gritarse. Harry no pudo evitar reírse de la sonrisa burlona de Dina al decir la última parte. Haré lo que pueda, dijo Harry con una sonrisa irónica. Harry, hablo en serio, dijo Dina rápidamente. Raven está sufriendo mucho desde que dejaste de hablarle.
Incluso un simple saludo significaría muchísimo para ella. Lo intentaré, dijo Harry en voz baja, provocando una sonrisa sincera en Dina. Es todo lo que puedo pedir. Hablaremos más la semana que viene y te daré algunas ideas para ayudarte a controlar tu enfado. De acuerdo, dijo Harry en voz baja mientras se levantaba y se dirigía a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Dina, por última vez. Hola, Dina. Sí, Harry. Gracias, supongo. De nada, Harry, respondió Dina con una sonrisa burlona. Ahora vete de aquí. Tienes que preparar la torre para tus amigos, ¿recuerdas? Oh, sí, dijo Harry alegremente, saludando con la mano por última vez antes de salir corriendo por la puerta y bajar por el pasillo. Al pasar junto a Raven, Harry aminoró el paso y dijo en voz baja, hola. Harry se alejó a toda velocidad, sin percatarse de la mirada de sorpresa de Raven, que rápidamente se transformó en una sonrisa. Capítulo 31. A la mañana siguiente, Raven y los demás titanes disfrutaban de un desayuno casero, cortesía de Andromeda Tonks. La cocinera vestía un vestido verde claro y charlaba animadamente con su sobrina, Raven, mientras su hija, Dora, devoraba sus huevos sentada junto a un sonriente Beast Boy, que bebía una humeante taza de café. Dora vestía un pantalón de pijama rosa y una camiseta blanca, mientras que Beast Boy llevaba su uniforme tradicional morado y negro. Poco después del incidente con Trigon, cuando Andromeda se enteró de que su hija y el cambiaformas verde salían juntos, tomó a Beast Boy de la oreja y tuvo una larga conversación privada con él. Nadie sabía de qué habían hablado Andromeda y Beast Boy, pero lo que fuera pareció aliviar la ansiedad de Andromeda, quien rápidamente pareció aceptar la elección sentimental de su hija. Los únicos titanes que faltaban eran Robin, ahora conocido como Nightwing, y Harry, el hermano de Raven. Se había despertado casi al amanecer y estaba tan emocionado por la llegada de Hermione y los Weasley que no se había calmado desde entonces. Había sido idea de Nightwing que él y Harry entrenaran juntos, no solo para mantener al chico ocupado hasta que llegaran sus invitados, sino también para ver cuánto habían mejorado las habilidades de Harry desde que Trigon lo poseyó. A Harry incluso le habían dado permiso para usar su capacidad de transformarse, y solo eso había hecho que Harry casi arrastrara a Nightwing a la sala de entrenamiento, cariñosamente llamada la sala de peligro por los titanes. Cyborg se había esforzado al máximo diseñando y creando la sala de peligro cuando se formaron los titanes, y el resultado final demostró la enorme cantidad de trabajo que le había dedicado. Una vez terminada, las capacidades holográficas de la sala de peligro eran asombrosas, capaces de transformarse en una infinidad de escenarios diferentes diseñados para poner a prueba a los titanes en un sinfín de situaciones. La sala de peligro de los titanes fue un logro tecnológico tan grande que la Liga de la Justicia le pidió a Cyborg que les construyera una también, al borde de la Atalaya, que era su proyecto actual. Aunque originalmente se creó como un medio de entrenamiento, Cyborg se dio cuenta demasiado tarde de para qué más se podía usar la sala, y en más de una ocasión sorprendió a Chico Bestia o a Harry usándola para jugar a Guitar Hero de forma realista. Raven acababa de terminar de lavar su plato cuando el aire en el centro de la sala pareció distorsionarse. Un instante después, 4 pelirrojas y una chica de cabello alborotado cayeron al suelo en un montón. La única que parecía mantenerse en pie era la matriarca de los Weasley, aunque incluso ella parecía mareada por el traslador internacional. Mientras Molly Weasley apretaba su bolso y lograba enderezarse, dirigió su mirada hacia los titanes, que la observaban en silencio, al igual que sus compañeros de viaje, quienes intentaban liberarse del montón en el que se encontraban. Hermione y sus hijos ya le habían dicho a Molly que los titanes eran lo que los muggles llaman superhéroes, y que su aparición podría sorprenderla, pero aún así no estaba preparada para la realidad. Uno de los titanes, en particular, dejó a Molly boquiabierta,
pues parecía una amalgama de metal azul frío y piel marrón oscura. Al verla mirándolo fijamente, Cyborg sonrió y le guiñó un ojo, lo que hizo que Molly parpadeara y apartara la mirada avergonzada por haberlo mirado. Los demás titanes resultaron igual de impactantes para Molly, y pronto se encontró mirándolo sin querer. Cada uno era tan extravagante como el anterior, siendo Raven Potter la única que parecía al menos medianamente normal, aunque incluso ella rozaba los límites de la normalidad. A pesar de haber sido amiga íntima de los Potter en el pasado, la guerra había impedido que Molly conociera a Raven de niña, así que, aunque Molly se alegró de conocerla por fin, no pudo evitar sentirse un poco alarmada por su apariencia. La hija mayor de los Potter estaba descalza y vestida de forma informal, con un sencillo pantalón de pijama negro y una camiseta sin mangas a juego. Sin embargo, lo que llamó la atención de Molly fue lo pálida que estaba la niña, hasta el punto de que su piel parecía casi gris. Comillas Molly, dijo Andrómeda con cariño al salir de la cocina, secándose las manos con una toalla. Buenos días. Me temo que acabamos de terminar el desayuno, pero si tú o tus hijos tenéis hambre, seguro que puedo prepararos algo. Comillas buenos días, Andrómeda, respondió Molly con una sonrisa. No tenía ni idea de que te unirías a nosotros este verano y te agradezco la amable oferta, pero comimos antes de irnos de Inglaterra. Con mucho gusto respondió Andrómeda. Mi sobrina me invitó a quedarme aquí durante el verano, y como mi hija ha elegido a un amigo de su prima como novio y ya planeaba quedarse con él antes de comenzar su entrenamiento de Auror, no sería responsable si dejara que viniera sola, sin supervisión adulta. Estoy segura de que lo entiendes. Completamente, dijo Molly al instante asintiendo. De fondo, Dora gimió y puso los ojos en blanco mientras Chico Bestia sonreía con picardía desde detrás de su taza de café. ¿Cómo está Arthur?, preguntó Andrómeda mientras guiaba a Molly hacia la mesa. Bien, respondió Molly con una sonrisa mientras se sentaba y dejaba su bolso en el suelo junto a ella. Por desgracia, su trabajo no le permite tomarse ningún día libre, y mucho menos todo el verano, así que se queda con mi hijo, Percy. ¿No quería venir?, preguntó Chico Bestia. Lamentablemente no, respondió Molly. Insistió en que tenía demasiado que estudiar, teniendo en cuenta que el año que viene es su año de examen, estimo. Oh, lo entiendo perfectamente, respondió Andrómeda. Ojalá Nimpadora se hubiera tomado sus estudios tan en serio durante su año de timo. Te dije que noroeste me llamaras así, se quejó Dora de inmediato. Y, si recuerdas, logré tener 7 lechuzas durante mis exámenes. Pero podrías haberlo hecho mucho mejor, dijo Andrómeda con dulzura. Y como ya te dije antes, Nimpadora es un hombre maravilloso. Ni hablar, murmuró Dora. ¿Y cómo está Ted?, preguntó Molly, intentando cambiar de tema. Sigue ejerciendo la abogacía. Oh, sí, respondió Andrómeda con una sonrisa. Raven lo convirtió en el abogado principal de la casa Potter justo después de nombrarme su representante. ¡Qué maravilla!, respondió Molly con alegría. En efecto, asintió Andrómeda al instante. Por desgracia, el último representante de la casa Potter era un incompetente, y el pobre Ted se ha visto abrumado por el papeleo para intentar reparar los daños de los últimos años, además de averiguar a dónde ha ido a parar todo el dinero de la casa Potter. ¿De verdad es tan grave?, preguntó Molly sorprendida, cuya sorpresa aumentó con el triste asentimiento de Andrómeda. Por desgracia, sí. Por eso no pudo venir a vernos este verano, la cantidad de trabajo simplemente no le permitía ausentarse. Cuando los niños finalmente lograron desenredarse y comenzaron a ponerse de pie con dificultad, observaron lentamente su entorno y no pudieron evitar quedar impresionados por lo que veían. Aquí es donde viven ustedes, dijo Fred, sorprendido, mientras miraba por la ventana cercana, contemplando el hermoso océano y la playa que se extendían frente a la torre. Caramba, exclamó Yori, siguiendo la mirada de su gemelo. Menuda ubicación ideal.
¿Así que sois los legendarios gemelos Weasley?, preguntó Hinks, con una ceja arqueada. Al acercarse, los gemelos se miraron nerviosos antes de volver a fijar su atención en Hinks, mientras un leve rubor les subía por el cuello. La bruja de pelo rosa, al igual que Raven, iba descalza y todavía en pijama, que consistía en unos pantalones de dormir a cuadros negros y morados y una blusa morada sin mangas. Finalmente, deteniéndose a unos metros de los gemelos, Hinks se cruzó de brazos y los examinó de arriba abajo, provocando que ambos tragaran saliva visiblemente mientras ella entrecerraba los ojos. Harry dice que ustedes dos son criaturas del caos puro, dijo Hinks finalmente. ¿Es cierto? Yo no diría caos puro. Fred sonrió, con picardía. Sí, añadió Jory. Más bien un 80%. Eso me suena un poco bajo, hermano mío, replicó Fred. Puede que tengas razón, dijo Jory pensativo, volviéndose hacia su gemelo. Quizás el 90% suena mejor. Mucho, respondió Fred asintiendo antes de que ambos volvieran a mirar a Hinks. La bruja de cabello rosa los observó por un instante antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro mientras sus ojos rosados, rasgados como los de un gato, brillaban con picardía. Creo que me van a gustar, dijo Hinks guiñando un ojo, haciendo que los gemelos se sonrojaran al instante mientras los titanes, que los observaban, se reían de su incomodidad. Hinks, deja de burlarte de ellos, rió Cyborg. Además, son menores de edad. Oh, qué fastidio. Hinks fingió hacer pucheros antes de darse la vuelta y regresar a la mesa para sentarse. Los gemelos, en ese momento, estaban sonrojados y trataban de decir algo ingenioso, pero solo balbuceaban incoherencias, lo que hizo reír aún más a los presentes. Muy bien, ustedes dos, bromeó Ginny con una sonrisa mientras se ponía de pie y se sacudía el polvo, unos verdaderos conquistadores de mujeres. Comillas, cállense, gritaron ambos gemelos al unísono, provocando más risas entre los presentes mientras Ron seguía contemplando con asombro su entorno. Finalmente, su mirada se posó en Cyborg, y las cejas de Ron se alzaron hacia su frente. Genial, susurró Ron, provocando una sonrisa en Cyborg antes de que éste levantara su taza de café en un brindis por Ron, quien le devolvió la sonrisa tímidamente. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Hermione se puso de pie de un salto y prácticamente apartó a Ron de un empujón mientras se dirigía directamente hacia Cyborg. «¿Eres Cyborg?», exclamó Hermione emocionada. «En efecto, chico», dijo Cyborg, con una sonrisa. «Y tú debes ser Hermione Granger. Harry nos ha hablado mucho de ti en sus cartas». Reprimiendo el rubor que le subía por las mejillas, Hermione se armó de valor y formuló la única pregunta que la había estado atormentando desde que conoció a Harry Potter, comillas, «¿cómo lo hiciste?». «Hacerlo?», preguntó Cyborg confundido. «Tendrá que ser un poco más específica, señorita Granger». «¿Cómo logró que la magia y la electricidad interactuaran entre sí?», preguntó Hermione de inmediato. «Todo lo que he leído dice que no debería ser posible, pero he tenido que ver una y otra vez cómo Harry desafía continuamente la lógica y las convenciones». «¿Cómo?». Mientras Cyborg miraba a la chica, tuvo que reprimir una risa. Hermione estaba prácticamente saltando de la necesidad de comprender lo desconocido. «Ah, eso». Cyborg rió. «En realidad, eso fue principalmente Hinks. Yo solo proporcioné los materiales». Hinks levantó su taza de café hacia Cyborg, mientras Hermione miraba nerviosamente a la llamada reina de la desgracia. Ella fue quien descubrió cómo hacer que la magia y la electricidad interactuaran entre sí sin anularse mutuamente, continuó Cyborg, atrayendo la atención de Hermione hacia él. Comillas, pero como Hermione prácticamente gruñó, provocando que Cyborg y Hinks sonrieran con picardía, haciendo un gesto a Hinks para que tomara el relevo, Cyborg entró en la cocina y se sirvió otra taza de café. Simplemente coloqué runas de conversión en algunos cristales para que la magia se transformara en electricidad.
Luego usé un poco de encantamientos combinados con un poco de transfiguración para combinar el cristal con lo que se supone que alimenta, permitiendo así que la tecnología y la magia interactuaran entre sí creando energía ilimitada para su funcionamiento, dijo Hinks, con un guiño. Hermione exclamó boquiabierta, comillas, claro. Es tan sencillo. ¿Cómo es que a nadie se le había ocurrido antes? Porque ninguna de ellas es como yo, dijo Hinks, con una mueca de desprecio. Y además, porque la mayor parte del mundo mágico es estúpida. Hinks, dijo Raven con una ceja arqueada, al ver a Molly fulminando con la mirada a la bruja de pelo rosa. Pórtate bien. En lugar de responder, Hinks optó por sacarle la lengua a Raven, quien negó con la cabeza con una leve sonrisa mientras Hermione seguía haciéndole preguntas a Hinks. Pero esto es un gran logro tecnológico. ¿Por qué no has publicado tus resultados en el mundo mágico? Esto podría cambiar la forma en que los magos y las brujas interactúan con los muggles. Sí, podría, asintió Hinks antes de que una expresión severa se reflejara en su rostro. Pero, porque iba a ayudar a quienes arruinaron mi vida. Prefiero dejarlos que se hundan en sus propios problemas por ignorancia. Al ver que las palabras de Hinks estaban a punto de provocar una fuerte discusión, con la matriarca Weasley, Raven intervino rápidamente y cambió el rumbo de la conversación. Si me siguen, les mostraré dónde se hospedarán mientras estén con nosotros en la Torre de los Titanes, dijo Raven con voz amable. Y una vez que se hayan instalado, mis amigos y yo les haremos un recorrido. ¿Dónde está Harry?, preguntó Ron mientras él y los demás recogían sus mochilas y seguían a Raven al pasillo, dejando a los titanes restantes para que terminaran de desayunar con Andrómeda y Dora. Actualmente está entrenando con Nightwing, pero no debería tardar mucho, respondió Raven, dejando al grupo perplejo. ¿Quién?, preguntó Ron de inmediato. Mis disculpas, respondió Raven. Robin ha decidido cambiarse el nombre y ha elegido el de Nightwing como su reemplazo. ¿Pero por qué?, preguntó Hermione sorprendida. Sabía que había otros 3 Robins, bueno, ahora 2, ya que el Gouker había matado al último hacía varios años, y aunque admitía que probablemente a veces resultaba confuso, seguía sin entender por qué el Robin que ella conocía querría renunciar a su nombre. Esa es su historia, respondió Raven, no la mía. ¿Podemos ver entrenar a Harry?, preguntó Ron emocionado. Sabía que Harry era un superhéroe, pero aparte de mostrar sus tentáculos y volar un par de veces, su amigo nunca les había contado a Ron y a Hermione lo que podía hacer, y Ron deseaba desesperadamente averiguarlo. Tras unos instantes de silencio y reflexión, Raven finalmente asintió con la cabeza e hizo un gesto al grupo para que la siguieran mientras tomaba un pasillo diferente al que habían estado recorriendo. No veo por qué no, respondió Raven con una sonrisa burlona, sígueme. Una oleada de entusiasmo pareció recorrer al grupo al oír las palabras de Raven, y la siguieron con entusiasmo. Molly también la siguió, aunque con una expresión de confusión en el rostro, preguntándose qué tipo de entrenamiento podría estar haciendo el joven Harry durante el verano y qué clase de entrenamiento podría tener a sus hijos tan emocionados por verlo. Harry sonrió, con malicia mientras uno de sus tentáculos se enroscaba alrededor del cuello de Harley Quinn antes de lanzarla contra la forma embestida del Gouker, al chocar y estrellarse contra el suelo. Ambos parecieron fragmentarse en 1.000.000 de pedazos de luz antes de desaparecer un segundo después. No muy lejos, Nightwing observaba con los brazos cruzados, y Harry tuvo que admitir que su nuevo uniforme se veía bastante bien. El azul y el negro parecían combinar muy bien, aunque Harry jamás lo admitiría. De todos los titanes que habían participado en ayudar a Harry, fue a Nightwing a quien Harry perdonó más rápidamente, aunque solo fuera porque el héroe había hecho lo que Harry había deseado desesperadamente, golpear a Batman por haberle causado dolor en primer lugar. Eso deja el marcador 10-0 a mi favor. Supongo que tus malos no son tan difíciles de vencer como crees.
¿Qué más tienes?, preguntó Harry con una sonrisa burlona mientras se sacudía perezosamente los hombros del uniforme, haciendo que Nightwing Bing levantara una ceja. «Oh, ¿quieres jugar?», preguntó Nightwing Bing con una sonrisa burlona. «Está bien, juguemos». Antes de que Harry pudiera preguntar qué quería decir Nightwing Bing, el héroe gritó de repente: «Comienza en el escenario de entrenamiento, con nombre en clave, Clausewitz». Comillas Clausewitz, dijo Harry confundido. Nunca había oído hablar de ese programa de entrenamiento, lo cual era extraño porque creía conocerlos todos. Comillas como el general. Antes de que Nightwing Bing pudiera responder, la habitación comenzó a transformarse y a moverse alrededor de Harry, provocando que el chico tropezara momentáneamente mientras intentaba recuperar el equilibrio. Cuando la habitación finalmente se estabilizó, Harry se encontró de pie en lo que parecía ser una ciudad destruida. Al mirar hacia donde Nightwing Bing había estado, Harry vio, para su disgusto, que el héroe había desaparecido, dejándolo completamente solo. Al girarse para asegurarse de que estaba solo, Harry no pudo evitar notar el silencio que lo rodeaba, un silencio inquietante. De hecho, con una destrucción de esta magnitud, uno pensaría que habría algún tipo de ruido, pensó Harry mientras contemplaba la devastación ante él. Hasta donde alcanzaba la vista, no había más que destrucción, con algunos edificios aún en llamas, cuyas columnas de humo se elevaban hacia el cielo como olas del océano. Antes de que pudiera seguir pensando en el silencio, Harry fue lanzado hacia adelante repentinamente cuando algo lo golpeó con fuerza en la espalda y lo hizo caer al suelo. Se puso de pie rápidamente y sintió la sangre correr por su rostro, aunque nadie podía verla, gracias a su capucha, al darse cuenta de quién lo había atacado. «Nunca bajes la guardia en territorio enemigo», dijo Slade con sencillez, cruzando los brazos sobre el pecho. «Primera lección de combate». «Oh, mierda», respondió Harry, sin poder contenerse al ver al mayor adversario de los titanes. Al parecer, el verdadero Slade había decidido que los titanes ya no merecían su tiempo, pues hacía tiempo que no se le veía en Jump City, pero Harry sabía que Nightwing Bing realmente quería ponerlo a prueba si Slade iba a ser su oponente. «¿Listo para tu próxima lección, Arcane?», preguntó Slade antes de lanzarse al ataque. Sabiendo que su única oportunidad de ganar era terminar la pelea rápidamente, Harry inmediatamente se envolvió con sus tentáculos y se transformó en lo primero que se le ocurrió: Hulk. Desafortunadamente, aunque Harry se parecía al monstruo verde, carecía de la fuerza de Hulk, y cuando Harry alzó los puños y los estrelló contra el suelo, con la esperanza de aplastar a su oponente, Slade saltó fácilmente a un lado antes de propinarle un poderoso gancho al mentón que lo derribó de espaldas y puso fin a la transformación. «Segunda regla», dijo Slade con tono pausado: «lo más grande no siempre significa mejor». Cuando Harry se puso rápidamente de pie, recibió de repente un fuerte puñetazo en la mandíbula con la izquierda, que lo hizo caer al suelo y deslizarse varios metros mientras Slade volvía a hablar. Tercera regla, y quizás la más importante: nunca asumas que tu oponente está solo. Sacudiendo la cabeza para acabar con el mareo que lo asaltaba, Harry se puso de pie y rápidamente echó un vistazo a su alrededor para ver quién lo había atacado, pero sus ojos se abrieron de par en par con alarma ante lo que veía. Slade estaba de pie frente a Harry, mirándolo fijamente con los brazos cruzados sobre el pecho. Eso no era lo que ponía nervioso a Harry sobre sus posibilidades de ganar la pelea. No, lo que lo ponía nervioso era que detrás de Slade había otros 3 villanos, cada uno con una sonrisa de anticipación ante la batalla que se avecinaba. Al contemplar los rostros de Copperhead, Solomon Grundy y Giganta, Harry supo que estaba en serios problemas y deseó haber guardado silencio en lugar de provocar a Nightwing Bing. Cuando Slade sacó una espada de la vaina que llevaba en la espalda, Harry no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo. Comillas: «Listo para tu última lección, Arcane».
dijo Slade con voz arrastrada mientras los villanos que estaban detrás de él se preparaban para atacar. Atrévete, imbécil tuerto, espetó Harry mientras sus tentáculos emergían de su espalda y comenzaban a transformarse en diferentes armas. Entrecerrando los ojos con ira, Slade lanzó un rugido desafiante antes de abalanzarse sobre Harry. Detrás de Slade, los demás villanos hicieron lo mismo, cada uno decidido a matar a Arcane primero. Cuando el grupo se acercó a un par de puertas, Raven les indicó que la siguieran por la de la izquierda. Esta puerta lleva a la sala de peligro, dijo Raven, señalando la puerta de la derecha. Es una sala holográfica donde los titanes realizan la mayor parte de nuestro entrenamiento, aunque se puede usar para mucho más. ¿Cómo qué?, preguntó Hermione emocionada. Prácticamente cualquier escenario o interacción que se te ocurra, respondió Raven, dentro de lo razonable, por supuesto. Cyborg tuvo que añadir algunos protocolos de seguridad después de que descubriéramos que Hinks lo usaba para citas. No muchos parecían entender lo que Raven insinuaba, pero Hermione sí, ya que se sonrojó intensamente mientras Raven se estremecía al recordar cuando sorprendió a Hinks y Jason Momoa besándose apasionadamente. Bueno, la otra habitación da a la sala de observación, donde podremos ver a Harry terminar su entrenamiento, dijo Raven mientras la puerta se abría y ella entraba. El interior era oscuro y frío, con solo unas pocas sillas como único mobiliario. A lo largo de la pared del fondo, un enorme ventanal se extendía de un extremo a otro de la habitación, más allá del cual el grupo podía ver una ciudad en llamas. Comillas, caramba, Ron suspiró horrorizado mientras miraba la ciudad, comillas, ¿qué fue eso? Antes de que Raven pudiera responder, una explosión resonó al otro lado del cristal, haciendo que el grupo, excepto Raven, diera un respingo. No tienen por qué temer, dijo Raven de inmediato, levantando las manos en un gesto tranquilizador. El cristal está hecho del material más resistente de la Tierra. Nada puede romperlo, así que están todos a salvo aquí dentro. Eso pareció calmar los temores de la mayoría, aunque Molly seguía mostrándose cautelosa. Hermione fue la primera en acercarse al cristal tras el anuncio de Raven y sus ojos se abrieron de par en par ante lo que veía. Cuando el resto del grupo siguió el ejemplo de Hermione, todos adoptaron la misma expresión, y Ron se quedó boquiabierto. Una figura vestida con túnicas azul oscuro luchaba simultáneamente contra 4 oponentes y parecía estar a punto de ganar. Un hombre disfrazado de serpiente se abalanzó desde un montón de escombros, intentando atacar la espalda desprotegida de la figura. El grupo observó con horror cómo un tentáculo negro salía disparado del omóplato de la figura y se transformaba en un guante de boxeo antes de propinarle un puñetazo devastador en la cara, que lo hizo estrellarse contra los escombros. Un instante después, el hombre serpiente pareció hacerse añicos, convirtiéndose instantáneamente en luz y desapareciendo. Comillas, eso es arcano, gritó Hermione emocionada, y haciendo que el otro se volviera hacia ella. Arcano, respondió Ron. ¿No fue así como llamaste a Harry la primera vez que lo conociste? De repente, los ojos de Ron parecieron iluminarse con comprensión mientras volvía a observar la pelea que se estaba desarrollando. Comillas, espera. ¿Quieres decir que ese es Harry? Hermione, sonriendo demasiado para responder, simplemente asintió con la cabeza tan rápido que parecía que iba a salir volando mientras los Weasley observaban la batalla con mayor reverencia. Caramba, susurró Ron al ver a su mejor amigo propinarle una rápida combinación de 3 puñetazos en la cara de lo que parecía aterradoramente un zombi, solo para que éste gruñera furioso y apartara a Harry de un manotazo. Comillas, ese es Harry Potter, gritó Molly conmocionada y horrorizada, volviéndose hacia Raven. Molly preguntó con voz aterrorizada, comillas, ¿cómo puedes dejar que luche solo contra esos monstruos? Es solo un niño. Incorrecto, señora, respondió Raven, Harry es un héroe, y este es el trabajo. Pero podrían matarlo, replicó Molly.
Poco probable, dijo Raven encogiéndose de hombros. La sala de peligro cuenta con varios protocolos de seguridad para minimizar los daños físicos y evitar la pérdida de vidas. Lo máximo que le pasará a Harry es que lo golpeen un poco, pero en la enfermería lo tendrán recuperado en cuestión de horas, dependiendo de la gravedad de la lesión. Comillas, que le dieron una paliza, exclamó Molly horrorizada. Comillas, ¿y a ti te parece bien? Que veas cómo golpean a tu hermano, como tú dices. Como ya dije, este es el trabajo, respondió Raven. Y por eso usamos la sala de peligro para entrenar. Allí luchamos y aprendemos a ser mejores héroes para que, cuando llegue el momento de combatir en un combate real, hayamos aprendido de los errores cometidos en el entrenamiento y no los repitamos. Pero ¿cómo puedes estar de acuerdo con que esté en combate?, exclamó Molly, incapaz de comprender cómo Raven podía estar de acuerdo con esto. Los niños no tienen cabida en un campo de batalla. Durante varios instantes, Raven no respondió, simplemente se quedó mirando la pelea que tenía lugar al otro lado del cristal. Harry estaba combatiendo con Cheetah, y cuando le propinó una patada de bicicleta en el pecho a la villana, Raven finalmente suspiró y se giró para mirar a Molly. Le aseguro, señora Weasley, que si por mí fuera, Harry jamás sufriría daño alguno. Daría mi vida y todo lo que tengo con tal de verlo sonreír, así de importante es mi hermano para mí. Pero desde que regresó a mi vida, lo único que quiso fue ser un héroe como yo. No podía impedírselo, del mismo modo que no podía impedirle respirar. Ser un héroe no es solo un trabajo para Harry. Es su esencia. Antes de que pudieran decir nada más, el grupo se distrajo al ver a Harry siendo agarrado por una mujer gigante, lo que hizo que todos, una vez más, excepto Raven, abrieran los ojos con alarma. Mientras el grupo observaba, la mujer cerró el puño alrededor del cuerpo de Harry mientras éste luchaba por liberarse, y luego echó el otro puño hacia atrás, como si fuera a golpear al chico que tenía atrapado entre sus manos. Comillas, vaya, qué mujer tan grande, exclamó Fred, sorprendido. Comillas, ¿puedes decirlo otra vez?, añadió Jory. Esa es Giganta, dijo Hermione de inmediato. Es una supervillana con la capacidad de alterar su tamaño a voluntad. Genial, exclamó Ginny. Molly, por otro lado, parecía a punto de sufrir un infarto. ¿De verdad existían muggles con poderes como esos en el mundo? Si era así, el mundo mágico estaba condenado si alguna vez se descubría. Antes de que Giganta le propinara el puñetazo que sin duda mandaría a Harry a la enfermería, un tentáculo negro salió disparado de la parte superior de la cabeza del chico, se transformó en una lanza y se clavó directamente en la mano de Giganta. Comillas, ¡ay!, gritó Giganta antes de abrir la mano y permitir que Harry escapara. Sin perder un segundo, Harry voló directamente hacia la cabeza de Giganta y puso toda la fuerza que pudo en su ataque mientras le propinaba un brutal gancho a la mandíbula de la mujer, haciéndole tambalear la cabeza hacia atrás. Cuando la villana comenzó a caer, su cuerpo pareció resquebrajarse, y al golpear el suelo, se hizo añicos igual que el hombre serpiente un momento antes. Volviéndose hacia Raven, Hermione no pudo evitar preguntar, comillas, ¿los hologramas sienten dolor en realidad? No, dijo Raven encogiéndose de hombros. Cuando Cyborg creó la sala de peligro, subió los archivos de todos los villanos a los que se habían enfrentado la Liga de la Justicia y los Titanes para poder empezar a crear los escenarios de entrenamiento. Esos archivos contenían muchísima información sobre los villanos, y el sistema de Cyborg simplemente creó versiones realistas basadas en ellos. Comillas, eso es increíble, dijo Hermione. Comillas, así que piensan, actúan e incluso luchan como sus homólogos reales. Exactamente, asintió Raven antes de volver a concentrarse en la pelea. Mientras Harry veía desaparecer a Giganta, se prometió a sí mismo no volver a enemistarse jamás con Nightwing. Harry empezaba a comprender por qué el programa de entrenamiento llevaba el nombre del general que ideó la estrategia, Guerra Total. Por muchos supervillanos que Harry derrotara,
otro parecía ocupar su lugar casi de inmediato, y aunque le costaba admitirlo, Harry empezaba a sentir que sus reservas se agotaban. Ya había derrotado a Copperhead, Giganta, Grodd, Toyman, Dos Caras, Solomon Grundy y Black Spider, pero por muchos villanos que venciera, otro parecía ocupar su lugar casi al instante. ¿Qué ocurre? Arcane preguntó Slade con tono arrastrado mientras salía de la sombra de un autobús volcado cercano. Ya no eres tan rápido como hace un momento. Pobre niño pequeño, añadió Vane mientras aparecía repentinamente en un destello de luz, crujiéndose los nudillos en anticipación a la próxima pelea. Mientras Harry miraba con odio a Slade, vio otras 3 luces brillantes parpadear junto a Vane. Un momento después, Harry sintió un gemido al ver aparecer a Hiedra Venenosa, KG Beast y Mad Mod, cada uno mirándolo con desprecio como si fuera un trozo de carne. Mientras veía a su hermano pequeño derrotar a Giganta, Raven sintió una oleada de orgullo. Ese orgullo pronto se convirtió en preocupación cuando vio a Slade salir de las sombras. «Ese es Slade», dijo Hermione con voz nerviosa. ¿Podrá Harry con él solo? ¿Quién es Slade?, preguntó Ron, al notar cómo Hermione y Raven se miraban nerviosamente. ¿Y por qué están tan preocupadas? Harry es increíble. Slade es el mayor enemigo del Titán, dijo Raven en voz baja mientras observaba cómo Harry envolvía uno de sus tentáculos alrededor de la pierna de Mad Mod y levantaba al villano en el aire antes de estrellarlo contra el suelo y provocar que explotara en una lluvia de luz. Es mucho más que eso, añadió Hermione con voz nerviosa. Slade es uno de los hombres más peligrosos del planeta. Ha sido personalmente responsable de más atrocidades de las que se pueden contar, y se rumorea que su número de víctimas asciende a cientos. Los Weasley parecieron palidecer al unísono. Molly, la que peor lo hizo. Ron parecía querer irrumpir en la habitación para defender a su amigo y solo se detuvo cuando Raven volvió a hablar. «No te preocupes, Harry estará bien», dijo Raven en voz baja, aunque nadie sabía si intentaba convencer a los Weasley o a sí misma. No es Slade de verdad, es solo una copia. Y aunque Harry se meta en problemas, los protocolos de seguridad se activarán. «Espero que tengas razón», murmuró Hermione mientras el grupo volvía a concentrarse en la pelea. Harry gruñó con fastidio mientras esquivaba el puñetazo de KG Beast, quedando expuesto a un contraataque. Sin perder un instante, saltó y le propinó un rodillazo devastador en la barbilla, dejándolo de espaldas. Un instante después, KG Beast jadeó de dolor cuando Harry cayó encima de él, clavándole el pie profundamente en el estómago y haciéndolo estallar en 1000 pedazos. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar de su última victoria, Harry oyó un grito de ira y se giró bruscamente para ver a Vane corriendo hacia él. «Ven aquí», gruñó Harry, lanzando uno de sus tentáculos desde la palma de su mano abierta hacia Vane. Al acercarse al villano, el tentáculo se transformó en una lanza con púas y se incrustó en el hombro izquierdo de Vane, saliendo por la espalda, lo que provocó que Vane gritara de dolor cuando el tentáculo se tensó como una cuerda. Gruñendo de dolor, Vane agarró el tentáculo con su mano derecha e intentó sacarse la lanza, pero Harry retiró el brazo mientras gritaba, «Ven aquí». Contra su voluntad, Vane se vio arrastrado hacia Harry y apenas tuvo tiempo de abrir los ojos alarmado antes de que el chico le propinara un potente puñetazo en la cara. Por desgracia, Harry estaba tan concentrado en Vane que no se percató de que Hiedra Venenosa se le había acercado sigilosamente por detrás con un tubo de acero. Mientras la villana con aspecto vegetal blandía el tubo contra la cabeza de Harry, sonrió, con satisfacción, pero su expresión se transformó en una de asombro cuando un segundo tentáculo emergió de la espalda de Harry, adoptó la forma de un escudo y bloqueó el ataque. ¿Qué demonios fue todo lo que Hiedra Venenosa alcanzó a decir antes de que Harry girara la cabeza bruscamente y la viera? Un instante después,
Jedra salió disparada en dirección contraria cuando el tentáculo se transformó de escudo en una mano gigante y la abofeteó con fuerza. Mientras Banner y Jedra venenosa se hacían añicos y desaparecían, Harry vio con alivio que no aparecían otros supervillanos, solo quedaba Slade, y si Harry lo derrotaba, la simulación terminaría. Solo faltaba uno más y Harry ganaría. Al girarse para encarar a su último oponente, Harry intentó no mostrar lo exhausto que estaba, sentía que le temblaban las piernas y tuvo que sacudir la cabeza cuando su visión se nubló por un instante. Harry alzó los puños en señal de defensa y miró a Slade con nerviosismo. El hombre estaba apoyado contra la pared del fondo de lo que parecía una farmacia destruida, con los brazos cruzados sobre el pecho. Al comienzo de la batalla, Harry había intentado eliminar primero a Slade, sabiendo que sería el oponente más duro. Para su frustración, parecía que Slade sabía exactamente lo que Harry intentaba hacer y había desaparecido poco después, apareciendo solo ocasionalmente para provocarlo o darle consejos sobre cómo podría derrotar mejor a su oponente. Listo para terminar esto, gruñó Harry, haciendo que Slade inclinara la cabeza con curiosidad. No puedes creer honestamente que vas a ganar, se burló Slade. Apenas puedes mantenerte en pie, muchacho. No me llames así, gruñó Harry mientras los recuerdos de su vida antes de Raven volvían momentáneamente a su mente, abandonando toda razón y deseando que la pelea terminara de una vez. Harry cargó hacia adelante, haciendo que sus tentáculos se transformaran en cuchillas. No me llames así, gruñó Harry antes de lanzarse hacia adelante, sus tentáculos transformándose en 6 afiladas espadas. Está intentando hacerte enfadar, Harry, susurró Raven mientras veía a Slade desenvainar su espada y abalanzarse sobre Harry. No caigas en la trampa, caramba, exclamó Ginny asombrada mientras ella y el resto del grupo observaban el duelo entre Harry y Slade. Es increíble, y era cierto, Harry estaba mucho mejor de lo que Raven había previsto, y por un momento, se atrevió a creer que su hermano pequeño podría tener alguna posibilidad, por imposible que le pareciera. Era casi como si el grupo estuviera presenciando un baile, aunque uno muy peligroso. Harry y Slade combinaban artes marciales con esgrima, y más de una vez Raven pensó que Harry había ganado, solo para gemir cuando Slade desviaba la espada de Harry o bloqueaba un golpe o una patada. Vamos, Harry, dijo Raven en voz baja, encuentra su punto débil. Harry lo hará, lo sé, exclamó Ron emocionado. Él no sabe fracasar. Voy a morir, pensó Harry con horror mientras esquivaba un tajo que sin duda habría decapitado al chico, solo para recibir una fuerte patada en el pecho un momento después, que lo hizo rodar hacia atrás por el suelo, dando vueltas sin control. Harry se puso de rodillas y jadeó en busca de aire mientras Slade se acercaba perezosamente. Debo decir que estoy decepcionado, Arcane, se burló Slade, esperaba mucho más de alguien criado por los titanes. Quizás no debería haberlo hecho. Con una mirada cargada de todo el odio que pudo reunir, Harry intentó ponerse de pie, solo para desplomarse de rodillas exhausto. Simplemente no le quedaban fuerzas, y ese solo hecho hizo que Harry hirviera de ira. Vete al infierno, respondió Harry en un último acto de desafío, provocando una leve risita en Slade mientras apoyaba su espada sobre el hombro de Harry, con la hoja a menos de 1 pulgada del cuello del chico. Tú primero, se burló Slade mientras echaba la espada hacia atrás y se preparaba para blandirla contra el chico indefenso. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Slade se quedó paralizado en el sitio con la espada en medio de un arco, lo que hizo que Harry mirara al villano, con confusión. ¿Qué demonios? Un instante después, Slade se hizo añicos y Harry sintió la familiar sensación de que la sala de peligro se transformaba al finalizar la simulación. Cuando finalmente terminó la transformación, Harry se quedó de rodillas mientras Nightwing se acercaba repentinamente, dando palmas. Felicidades,
Harry, estás muerto, se burló Nick Bing. A veces te odio de verdad, gruñó Harry mientras intentaba, sin éxito, ponerse de pie una vez más. No, no lo harás, dijo Nick Bing con una sonrisa burlona antes de agacharse y ayudar a Harry a levantarse. Pasando un brazo del chico por su hombro, Nick Bing le sonrió al muchacho exhausto mientras ambos caminaban hacia la salida. En serio, bien hecho, Harry, dijo Nick Bing con orgullo, derrotar a tantos supervillanos uno tras otro y aún así poder desafiar a Slade después no es poca cosa. A pesar de su enfado por haber sido derrotado, Harry no pudo evitar sentir calidez ante las palabras de Nick Bing y agradeció que su rostro estuviera oculto bajo la capucha. Gracias, Dick, susurró Harry. Un instante después, alguien apartó bruscamente a Harry de los brazos de Nick Bing y le propinó un abrazo, tan fuerte que casi le rompe los huesos, haciéndole jadear de dolor. Comillas, maldito idiota, gritó Hermione, comillas, en que estabas pensando al desafiar a Slade en tu estado de debilidad. Me alegra verte tan bien, Hermione, rió Harry mientras se separaba de su amiga y se giraba para mirar al resto de los Weasley. Supongo que todos vieron mi pelea, comillas, Harry, eso fue increíble, dijo Ron asombrado, comillas, no puedo creer lo que acabo de ver, comillas, eso fue genial, dijo Fred, y George asintió rápidamente en señal de acuerdo. No creo que sea prudente que siga viendo tu supuesto entrenamiento, dijo Molly con voz débil, no sé si mi pobre corazón podrá soportarlo. Las palabras de Molly hicieron reír a los demás mientras Harry dirigía su atención a su hermana mayor, que observaba con una expresión indescifrable. Lo hiciste bien, dijo Raven simplemente, y haciendo sonreír a Harry bajo su capucha. Gracias, respondió Harry en voz baja mientras inclinaba la cabeza. Mientras Nick Bing lleva a Harry a la enfermería, ¿por qué no les muestro sus habitaciones para que puedan deshacer las maletas y acomodarse? Dijo Raven en voz baja. Más tarde, les haré un recorrido por la torre. Me parece bien, respondió Molly de inmediato. Creo que después de esto necesito descansar un rato. Mientras Raven alejaba al grupo, Nick Bing comenzó a llevar a Harry en la dirección opuesta, hacia la enfermería. Sabes que tu tía Andrómeda te va a matar cuando vea lo maltratado que estás, ¿verdad? Se burló Nick Bing. ¿Y de quién es la culpa?, respondió Harry con sarcasmo. Acéptalo, tío. Los dos estamos muertos cuando la tía Andrómeda nos atrape. Incapaz de negar las palabras de Harry, Nick Bing tragó saliva nerviosamente mientras se acercaban a la puerta de la enfermería. Acabemos con esto de una vez, entonces, XXXX lejos, en una isla que parecía estar perpetuamente en medio de un huracán, Severus Snape se encontraba en su celda de la prisión de Azkaban. Habían desaparecido sus elegantes túnicas negras que le conferían un aire de intimidación y autoridad. Ahora, el antiguo profesor de pociones vestía una sucia túnica de prisión y se envolvía desesperadamente en una manta raída, intentando entrar en calor. Su juicio, si es que se le podía llamar así, no duró más de una hora, y con la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, la condena de Snape era prácticamente un hecho consumado. Para horror de Snape, Dumbledore se había recusado, alegando que le era imposible ser imparcial, y fue entonces cuando Snape se dio cuenta de lo perdido que estaba. Casi por unanimidad, Snape había sido condenado a cadena perpetua en Azkaban sin posibilidad de libertad condicional por el Wizengamot, y Snape sintió que ardía de humillación y rabia por haber sido humillado de tal manera por el engendro de James Potter. Comillas, bueno, al menos no puede empeorar, pensó Snape con una mueca de desprecio, como si los mismos dioses hubieran escuchado el pensamiento de Snape y quisieran mostrarle lo equivocado que estaba. Una voz cantó repentinamente desde la celda de enfrente de la de Snape. Oh, Snivellus, no, susurró Snape horrorizado mientras levantaba la cabeza de golpe y sus ojos se salían de las órbitas. El no, comillas, ¿qué te pasa, mocoso? La voz exclamó alegremente,
comillas, ¿no quieres recordar viejos tiempos con un viejo amigo? Comillas, no, gritó Snap furioso. Pero un instante después su voz fue interrumpida por una risa demente proveniente de la celda de enfrente.